Hola, buenas tardes. Me presento de nuevo, soy Carmen Jiménez, coordinadora de la sección de Derecho Turístico. Vamos a dar paso a la segunda jornada de presentación de los modelos de contrato de alojamientos en viviendas turísticas entre anfitriones y huéspedes. La primera jornada, para los que asististeis, pues bueno, empezamos a comentar entre los académicos y nosotros los abogados las cuestiones prácticas que a ellos les faltan y que a nosotros nos faltan también la base jurídica, con lo cual la interacción fue bastante interesante y no pudimos acabar el contrato, razón por la cual pues estamos hoy aquí otra vez para terminar de hacer un contrato redondo y bueno, que podamos tener un contrato que nos sirva a todos para la práctica habitual. Os recuerdo, si no os acordáis, los ponentes son María Luisa Moreno Torres Herrera, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Por otro lado tenemos a Antonio Gálvez Criado, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, y a José Antonio Castillo Parrilla, investigador de Ramón y Cajal de la Universidad de Granada. Buenas tardes, con permiso. Entonces, bueno, pues dicho esto, le voy a dar ya paso al primer ponente, Antonio Gálvez Criado, que nos va a retomar el contrato por donde lo dejábamos, previa un resumen muy rápido de lo que hicimos en la primera jornada. Así te paso la palabra, Antonio. Pues muchas gracias, Carmen, y buenas tardes, gente, tanto los que están aquí en la sala como los que están en la sala virtual. Y lo primero quiero agradecer otra vez a Carmen, al Colegio de Abogados, esta amable, calurosa ofrecimiento que nos hizo y que nosotros, por supuesto, estamos encantadísimos de venir aquí esta vez. Venimos ya en diciembre, esta vez y las veces que hagan falta, ¿no? Y muy agradecidos por esta difusión que está dando a uno de los resultados de un proyecto de investigación que se ha realizado en la Universidad de Málaga, con profesores de Málaga, de Granada y de Jaén, y uno de ellos es este resultado, unos modelos de contrato. Para comenzar me gustaría en unos minutitos, aunque fuera, simplemente dejar establecido un poco qué es lo que se vio en el primer día, la primera jornada, y de qué estábamos hablando. En principio son dos modelos de contrato de alojamiento en vivienda de uso turístico, en vivienda turística. Por tanto, es un contrato que va a vincular, por un lado, al anfitrión y, por otro lado, al huésped. Lo digo porque, en principio, la plataforma a través de la cual que ha podido actuar como intermediaria en la celebración del contrato, en principio es un tercero ajeno al contrato, no forma parte del contrato, pero eso no significa que se le haya ignorado en el contrato y no se haya tenido en cuenta la importancia tan grande que tiene. En principio, los modelos de contrato son dos. Uno está pensado para una cesión de una vivienda completa, y otro está pensado para la cesión de habitaciones, el alojamiento turístico en vivienda de uso turístico por habitaciones. Pero el de cesión de habitaciones no lo tocamos en la primera. No, por eso quería decir que empezamos con el de cesión de vivienda entera. De vivienda completa, y por eso es para poner antecedentes, y no lo habíamos terminado todas sus cláusulas. Habíamos visto algunas de las cláusulas. Yo creo que nos quedamos por la cláusula referida al precio de alojamiento, que hicimos alguna referencia a esta cláusula, pero no terminamos de verla, que es la cláusula quinta. Voy a compartir el documento para que se vea. Por otra parte, decir que este tipo de contrato está pensado para una cesión de una vivienda de uso turístico en Andalucía, en la comunidad autónoma andaluza. Por tanto, conforme al decreto de viviendas con fines turísticos, que así es como se denomina este fenómeno aquí en Andalucía, el decreto del 2016 regulador. Y por tanto, estamos hablando de cesiones del uso de una vivienda en condiciones de uso inmediato, con fines turísticos y todos los requisitos que se establecen a favor de un solo inquilino y por un plazo de duración no superior a 2 meses. Ese es un poco para ubicarnos de lo que estábamos hablando. Decir, por otra parte, que nosotros, para los que no estuvieron en la primera sesión, hemos tratado de establecer un modelo de contrato asequible. Es decir, nosotros hemos perseguido no solamente una finalidad jurídica, en el sentido de que queden perfectamente establecidos cuáles son los derechos y obligaciones de las partes y su posición jurídica, sino que hemos pretendido también una finalidad didáctica. Esto va dirigido a huéspedes y anfitriones. Y, por tanto, personas que pueden tener un conocimiento medio, un conocimiento normal de las normas jurídicas aplicables, y queríamos que el contenido del contrato fuera sencillo, asequible para ellos, y en ocasiones puede pensarse que hacemos ciertas reiteraciones que ya están en la ley o que ya están en algún tipo de norma, pero nos parecía importante hacerlo en el contrato por ese carácter didáctico
que el huésped, por ejemplo, leyendo el contrato, pueda hacerse una idea lo más aproximada, exacta, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y, por tanto, su posición jurídica en el contrato. Y una última cuestión previa, si me lo permitís. Este contrato está pensado tanto para el caso en el que el cedente de la vivienda, el anfitrión, sea un particular, de manera que sea un contrato entre dos particulares, como para el caso en el que el cedente de la vivienda, el anfitrión, sea un profesional, por ejemplo, una empresa gestora de viviendas. La diferencia, como todos ustedes saben, es crucial. Ello determina o no, en un caso sí, en otro no, la aplicación de la norma de protección de consumidores. Y eso es importante a muchos efectos, por ejemplo, a efectos de protección frente a cláusulas abusivas sin ir más lejos. Bien, aunque esto es así, es cierto que algunas o muchas de las cláusulas son similares, tanto para el caso en que la cesión se realiza a través de un anfitrión profesional como si lo hace un particular, porque en muchas ocasiones las normas jurídicas aplicables, bien porque proceden de una normativa general como puede ser el Código Civil, bien porque proceden del propio decreto, que no distingue en ese caso, o en algunos casos reitera lo que ya se establece en la legislación de consumo, eso hace que algunas de las cláusulas, muchas de las cláusulas, sean comunes en ambas situaciones. Entonces, puesto así un poco en antecedentes, es cuando me gustaría entrar ya a la primera cláusula. Bueno, la primera cláusula tiene una serie de apartados donde en un apartado primero se dice el precio del alojamiento que ha sido establecido libremente por las partes y se determina como tal. Eso en esta falta no es que decirlo. Eso es una de las cláusulas, esas que digo que son explicativas. Es decir, usted ha establecido un precio determinado y eso le vincula, el que haya establecido en su caso, si ha contratado a través de una plataforma o lo que sea. Lo más importante de esta cláusula es eso, lo más importante es que el huésped se haga una idea lo más exacta posible de qué conceptos incluye ese precio y qué está incluido. ¿Qué incluye el precio y qué va a tener que pagar adicionalmente? Y es una información muy importante para el propio huésped. En ese sentido, lo que se le dice en la cláusula segunda, o en el apartado segundo, perdón, de esta cláusula quinta, dice, el precio incluye en todo caso suministro de agua, energía eléctrica, calefacción, refrigeración, limpieza a la entrada de nuevas personas usuarias, el uso de la ropa a la cama y baño y ropa de baño y de menaje. Son conceptos que están ya incluidos en el propio decreto. El propio decreto lo dice, eso es una copia literal del propio decreto. Tiene que saber que eso en todo caso está incluido en el precio. Y ahora, a partir de ahí, estos conceptos que en el fondo son suministro, habitualmente en la práctica se suele hablar de servicios, el servicio de electricidad, el servicio de agua, y no son servicios en sentido propio, lo que son suministros con los que cuenta la vivienda. Pues esos están incluidos absolutamente en el precio. Y ahora, dice, el precio también incluye, salvo que se indique lo contrario, el uso de los servicios e instalaciones del inmueble y de las zonas comunes. Estamos pensando básicamente en una vivienda que ha sido cedida y que está ubicada en una comunidad de propietarios. Oiga, en esa situación, ¿qué me incluye? Aparte de los conceptos primeros, que son absolutamente esperables y están en el decreto, ¿qué me incluye? Y nosotros ahí lo que hacemos es una previsión. Mire usted puede utilizar gratuitamente, en el sentido de que se entienden incluidos en el precio, todas las instalaciones, todas con las que cuente esa vivienda, y además todos los servicios, las zonas comunes con las que cuente la comunidad o donde quiera que se ubique. Salvo que otra cosa se indique. ¿Qué quiere decir? Oiga, que si usted, anfitrión, quiere establecer en el contrato que determinados servicios, determinadas instalaciones requieran de un pago, oiga, me lo tiene usted que advertir. Puede ser perfectamente posible que el acceso a pistas deportivas, que el acceso a una piscina, que el acceso a un centro deportivo, que el acceso a determinados servicios, pues requiera de un pago adicional para aquellos de los huéspedes que quieran hacer uso de ese servicio. Perfectamente, se puede hacer. Pero ya, adviértaselo al huésped, porque si no el huésped va a entender que salvo que otra cosa se indique en el contrato, esos otros servicios, esas otras instalaciones están incluidas en el precio que ha abonado como precio total, que esa es un poco la idea, que el huésped conozca, como establece la legislación de consumo, que sepa cuál es el precio final total y no tenga sobresaltos. Sí. No tenga sobresaltos, que aparezcan después cantidades que él pensaba incluidas. Por supuesto que se dice, si junto con el alojamiento se contratan otros servicios adicionales, pues el precio tiene que detallarse. ¿Qué otros servicios adicionales estamos pensando? Pues muchos tipos de servicios de traslado, desde aeropuertos, servicios con excursiones, limpiezas adicionales, cualquier otro servicio que se pueda contratar, será perfectamente posible. Finalmente dice, asimismo serán de cargo del huésped los pagos adicionales que le correspondan por impuestos, tasas y comisiones.
Eso no tiene mayor complicación. Se trata de obligaciones de pago impuestas por normas jurídicas y, por tanto, que, en principio, aunque aquí se hayan advertido, son normas jurídicas que deben ser conocidas por todos, desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que, por tanto, le son exigibles en tanto que son establecidas en normas jurídicas. Hay un apartado sexto que puede llamar un poco la atención. Fue una cuestión que discutimos mucho en el grupo de investigación. Entre los investigadores, si convendría simplemente remitirse a la validez de todos los medios de pago o si hacer alguna referencia a la tarjeta bancaria. Nosotros decidimos finalmente optar por hacer una referencia expresa a la tarjeta bancaria como medio de pago, como forma de pago. Por eso se dice, salvo pacto en contrario, el pago se realizará mediante tarjeta bancaria. ¿Por qué el pago se realiza mediante tarjeta bancaria si no se establece otra cosa? Vamos a ver, no estamos limitando los medios de pago. Los medios de pago pueden ser todos los admitidos en derecho. Lo que tratamos aquí es de evitar que el huésped se lleve un sobresalto en el momento en el que tenga que hacer el pago, si no tiene que hacerlo previamente. Sí, aquí tenemos que pensar en todas las posibilidades. Podemos pensar en el huésped que ha reservado el alojamiento a través de una plataforma y lo ha pagado previamente en su totalidad, pues habrá pagado con tarjeta, con transferencia, normalmente con tarjeta bancaria. Pero también tenemos que pensar en aquel huésped que a lo mejor ha pagado una parte y la otra parte se paga en el propio alojamiento. Bueno, no es frecuente que una persona lleve, y menos actualmente, consiga una gran cantidad de dinero o una cantidad de dinero medianamente considerable, pensando en lo que puede costar pues, una estancia más o menos tipo de una semana, 2 semanas o el tiempo que sea. Entonces puede ser para él un poco un sobresalto, puede ser para él un poco imprevisible si tiene que hacer el pago, por ejemplo, en efectivo. Porque se ha generalizado actualmente la tarjeta como medio de pago. Entonces puede ser algo sorpresivo. Para evitar esa sorpresa, salvo que usted me diga otra cosa, la tarjeta de pago es el medio de pago establecido, porque es el generalmente aceptado en la práctica. Bueno, yo creo que las cuestiones principales que se habían suscitado respecto a esa cláusula en los debates previos que hemos tenido, en las discusiones sobre ella previos que hemos tenido, más o menos, de forma muy rápida, creo que más o menos han quedado, no sé si me interrumpen, María Luisa, o si hay alguna cosa más que añadir en algún caso, porque voy citando cosas muy rápidas y seguramente me voy dejando... Sí, bueno, como esto como es un seminario abierto en ese sentido, pues... Como es un seminario abierto, pues bueno, buenas tardes. Me parece oportuno completar un poquito la información que da mi compañero, lo mismo que él probablemente completará la que luego dé yo cuando me toque hablar. Lo de la tarjeta bancaria también puede parecer hoy en día una obviedad, pero es que no hay que perder de vista que si no existiera esta cláusula y aplicáramos las reglas del Código Civil, el pago podría efectuarse en cualquiera de los medios admitidos en derecho y en general que podría exigirse, como él bien ha dicho, un pago en efectivo. Y luego, por otra parte, nos parecía razonable reducir el número de tipos, el número de medios de pago para proteger al propio anfitrión, porque ese anfitrión no es un profesional. Entonces, de esta manera, él ya es consciente de que tiene que tener los instrumentos telemáticos necesarios para el pago por tarjeta, pero no se le puede sorprender tampoco a él diciéndole, bueno, pues el pago va a ser mediante transferencia bancaria o el pago va a ser por Bizum o el pago, y a lo mejor no tiene habilitado esos medios de pago. Puede parecer un poco restrictivo en el sentido de que no es que, como dice mi compañero, no se admitan otros medios de pago, es que da una seguridad, no solamente al huésped, sino también al propio anfitrión, el hecho de que se preestablezca que a falta de pacto, el pago se va a realizar mediante tarjeta. Este anfitrión ya sabe que tiene que contar con los medios necesarios, medios técnicos necesarios para que el pago se efectúe por tarjeta. Es simplemente eso. Gracias. Muy bien, pues entonces directamente pasamos a la siguiente cláusula, que es una cláusula un poco complementaria en el sentido de se establece expresamente, y queríamos así hacerlo constar en el propio contrato, la obligación de entregar una factura o justificante de pago. En el primer caso, de los 2 apartados que tiene esta cláusula, la primera se refiere a la obligación que tiene el anfitrión de entregar al huésped la factura o justificante de pago recibidos por él. ¿Por qué parecía razonable incluirlo? Bueno, porque es importante para la defensa de los propios derechos del huésped. Esta obligación de entrega de factura o justificante de pago está establecida, por ejemplo, en el texto refundido de la Ley de Consumidores para los contratos en los que celebra e interviene un consumidor, pero con carácter general es difícil integrarla o difícil deducirla. Algunos autores la deducen incluso de la regulación del Código Civil,
Pero para que fuera un derecho generalizable a todos los huéspedes, con independencia de que fueran o no consumidores, entendimos que era razonable que se entregara, en todos los casos, una factura o justificante de pago recibidos por él. Y luego estuvimos, bueno, pensando en que en el apartado segundo, cuando se habla del pago recibido por una plataforma en línea, claro, en este tipo de casos, en este tipo de contratos de alojamiento, viviendas de uso turístico, el contrato está pensando básicamente en una reserva que se ha realizado online, reserva que se ha realizado a través de una plataforma digital, una plataforma en línea. Entonces, ahí interviene la plataforma. Y la plataforma en línea asume importantes obligaciones respecto al pago. Es normalmente la que pone a disposición del huésped los medios de pago. Es decir, el pago se realiza frecuentemente a la plataforma. ¿Por qué se realiza a la plataforma? Bueno, ustedes se pueden imaginar por qué. Las plataformas, todas las plataformas que actúan de intermediarias contractuales, pues habitualmente cobran una comisión. Y entonces, en fin, es una forma de garantizarse el cobro de su comisión. Aquí el pago se hace a través necesariamente de la plataforma. De hecho, hay incluso algunas plataformas, puedo citarlas, por ejemplo, Airbnb. Airbnb realiza una política de publicidad muy agresiva contra pagos del huésped directamente al anfitrión. Y avisa, y en sus avisos de posibles fraudes, avisa al huésped de que puede ser un posible fraude, que no pague directamente al anfitrión, porque puede ser un fraude, págueme a mí. Bueno, en el fondo, lo que está pasando ahí es la garantía que quiere la plataforma de cobrar, realizar, ofrecer los medios de pago y ser ella la que cobra. ¿Cobrar para qué? Para que su comisión de servicio, la comisión que presta por actuar de intermediaria contractual, esté asegurada. Luego, es cierto, también hay que decir que eso también, el hecho de que sea la plataforma la que recibe el pago frecuentemente cuando se contrata online, también tiene, reconozco, ventajas para el huésped, ciertas ventajas para el huésped. Por ejemplo, la plataforma, esta que acabo de decir, Airbnb, lo que hace es que durante un plazo mínimo de 24 horas, bloquea el pago, en el sentido de que no hace ningún pago, no realiza ningún pago al anfitrión. De esa manera se asegura, por ejemplo, de que la vivienda existe. Se asegura de que la vivienda es entregada en las condiciones en las que se había publicitado, porque si no, recibirá en ese periodo de tiempo inmediatamente de la fecha en la que debe entregarse, es decir, 24 horas, no desde que se realiza el pago, sino desde 24 horas desde el momento en que debe realizarse la entrada, el comienzo del periodo de alojamiento, debe realizarse la entrada en la vivienda. De tal manera que si en ese plazo de tiempo de 24 horas recibe algún tipo de aviso por parte del huésped de posible fraude, posibles incumplimientos, puede reaccionar y no habrá realizado ningún tipo de pago al anfitrión. Entonces, tiene también sus ventajas, pero he de decirlo. Bueno, el caso es que la importancia tremenda que tienen las plataformas en la contratación de este tipo de alojamientos hace que creíamos también necesario establecer una previsión para la plataforma en el sentido de que si el pago ha sido recibido por la plataforma en línea, pues será esta la que tenga que cumplir con sus obligaciones de dar un recibo correspondiente al huésped que así lo haya realizado. Esa es un poco las cuestiones. Por supuesto que la plataforma digitales en este tipo de contratos no se limitan a ser intermediarios contractuales o a ofrecer medios de pago, sino que frecuentemente ofrecen otros servicios. Ofrecen seguros u otro tipo de servicios u otro tipo de prestaciones, y cuando reciben una remuneración de este tipo de prestaciones están también obligadas a dar un justificante o una factura de pago. En principio no creo que esa cláusula plantee demasiados problemas. No sé si se quiere añadir algo por parte de los demás ponentes. Es mucho más, no digamos importante, pero sí mucho más trascendental para el huésped o los huéspedes una cláusula como la cláusula séptima. La cláusula séptima recoge pues la obligación que tiene el huésped de usar la vivienda de acuerdo con la diligencia debida y destinarla al uso turístico pactado. Es decir, es una norma que, si nosotros nos vamos al contrato de referencia, que probablemente pueda ser el contrato de referencia en el Código Civil, a falta de una regulación específica de este tipo de contratos de alojamiento en vivienda de uso turístico, sería el contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento nos encontramos la obligación que tiene el arrendatario, el inquilino. El Código Civil dice de usar la vivienda con la diligencia de un buen padre de familia.
Bueno, nosotros hemos cambiado el buen padre de familia, quizá por una expresión un poco más moderna de la diligencia y los cuidados debidos. Es una norma de carácter general. Asimismo, dice, se compromete a cumplir con las normas relativas al uso de instalaciones, dependencias, equipos en la vivienda, restricciones de personas fumadoras u otros usos restringidos, tal, salvo el caso específico de los perros de asistencia a las personas con discapacidad o enfermedad, y es responsable el huésped de los desperfectos o daños. Y luego hay una segunda cláusula, que las voy a leer las dos juntas para luego explicar qué sentido tiene la primera y qué sentido tiene la segunda, que dice que el huésped también se compromete al cumplimiento de las normas de régimen interior de la comunidad de propietarios de las que habrá sido previamente informado. Bueno, aquí hay dos cuestiones, aparte de la obligación de diligencia que tiene todo usuario destinar la vivienda al uso turístico. Hay dos tipos de normas que son muy importantes para un buen desenvolvimiento del contrato de alojamiento en una vivienda de uso turístico, y para la evitación también de conflictos. Por un lado, que el usuario, el huésped, conozca perfectamente cuáles son las normas relativas a cómo debe usar las instalaciones, los equipos con que cuenta la vivienda. Eso obliga al propietario, al cedente, al anfitrión a realizar una labor de información. Tiene que informarle de cómo se realiza, cómo se pone la lavadora, cómo el horno, cómo tal. Las instalaciones. Algunas de ellos son de conocimiento general, pero hay que pensar que otras personas no las pueden que no conozcan cómo se lleva a cabo el uso adecuado de este tipo de instalaciones o de este tipo de equipos con los que puede contar la vivienda. Entonces, es importante las normas que podríamos llamar de uso de la vivienda, de las dependencias y de las instalaciones con las que cuenta la vivienda. Eso es importante para que el huésped pueda llevar a cabo un uso debido con la diligencia debida. Y por otro lado, no hay que olvidar que como he dicho, frecuentemente una vivienda de uso turístico se halla ubicada en una comunidad de propietarios. Y todos conocemos la importancia que tiene de llevar a cabo una buena convivencia entre los usuarios de las viviendas turísticas y los vecinos de las comunidades de propietarios. No hace falta que repitamos algunas de las discrepancias o algunos de los conflictos que se generan en ese ámbito. Entonces, para tratar de evitar esos conflictos, creemos que el huésped tiene que estar perfectamente informado de cuáles son las normas de régimen interno que rigen esa comunidad. En nuestra opinión, existe una obligación del anfitrión de facilitar esas normas de convivencia. Una obligación. De hecho, he de decir que con independencia de que se pueda establecer en un contrato como ese tipo de obligaciones, de cuáles son y de cuáles son esas normas, y que se le entregue un ejemplar perfectamente al huésped para que lo pueda leer, pueda saber qué puede hacer o qué no puede hacer, a qué horas, en qué momentos, en qué circunstancias, dentro de esa comunidad de propietarios, normas de civismo, normas de convivencia, como digo. Este tipo de obligaciones, simplemente decirles que pueden ser completadas por otras vías. Esta no es la única vía, la vía contractual. Supongo que tienen conocimiento de que a través de códigos de buenas prácticas, código de conducta, algunos de ellos han sido aprobados aquí en la provincia de Málaga, en particular, tenemos el código de buenas prácticas que se firmó entre la AVA, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, y los administradores de fincas de Málaga, donde precisamente se perseguía eso, evitar ese tipo de conflictos, una adecuada convivencia, de tal manera que se establecieran una serie de obligaciones a cargo de los administradores de fincas respecto a los propietarios y a cargo de los asociados a esa asociación, como puede ser cualquier otra, en cuanto a anfitriones que ponen en cesión su vivienda. Esta es una herramienta, la herramienta contractual, y creemos que es útil, creemos que debe hacerse, no aparece prácticamente, es una norma, por así decirlo, una obligación prácticamente nueva que no aparece en el Código Civil, en el contrato de arrendamiento, y es tan importante. En muchas normativas no aparece este tipo de obligaciones o este tipo de previsiones, y es importante que esté en el contrato con independencia de que pueda estar en otro sitio. Bueno, esto con carácter general, ¿no? Con carácter general. Hubo un apartado, una cuestión particular que se discutió aquí bastante, creo recordar, María Luisa, ¿no? Que fue la aplicación del artículo 1562 del Código Civil. Creo que lo discutimos aquí.
Claro, cuando se dice que el huésped debe usar la vivienda con la diligencia debida y destinarla exclusivamente al uso acordado, el artículo 1562 del Código Civil, dentro del contrato de arrendamiento, dice que, a falta de expresión del estado de la finca al tiempo de arrendarla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen estado, salvo prueba en contrario. Bien, nosotros discutimos durante bastante tiempo si ese artículo es o no aplicable a este caso. Y lo que era más importante para nosotros, si una previsión como la del 1562 debía incluirse o no en este modelo de contrato. Es decir, ¿debía decirse aquí en la cláusula séptima que esa expresión tan típica en los contratos de arrendamiento, el huésped declara recibir la vivienda en perfectas condiciones para el uso pactado? Pues claro, eso significa una inversión de la carga, la que hace 1562, una inversión de la carga de la prueba. Si apareciera algún tipo de daño o desperfecto en la vivienda, se presume que fue entregada en buen estado, luego tendría que ser el inquilino el que tuviera que demostrar, en este caso el huésped, el que tenga que demostrar que no ha sido su culpa suya, que existía ya ese desperfecto o ese problema o ese daño antes de iniciar el periodo suyo de alojamiento, porque si no se presumirá que ha sido culpa suya. Bien, nos planteó muchísimas dudas y al final decidimos no incluirla. ¿Qué opiniones son las que se suscitaron básicamente? Bueno, pues tenemos muchísimas dudas sobre que el artículo 1562 se deba aplicar a este caso. O se puede aplicar por lo menos en esas condiciones. Habitualmente, una vivienda de uso turístico es contratada, nosotros estamos pensando en la contratación online. En este caso, evidentemente, es contratada online y así ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Eso quiere decir que el inquilino, o en este caso el huésped, no ha estado previamente, no ha visitado previamente la vivienda. No cuenta con tiempo razonable para determinar si ahí existe en esa vivienda algún tipo de desperfecto, algún tipo de daño. De manera que nos parecía que no era razonable establecer en favor de este inquilino una inversión de la carga de la prueba. Es más, en mi opinión, y esto sí es una opinión particular que yo manifesté, en mi opinión creo que habría que presumir justamente lo contrario, que en este tipo de cesiones de arrendamientos, cuando responda a la figura del arrendamiento, realmente lo que hay que presumir es lo contrario, que si el inquilino, que si el huésped se encuentra algún tipo de daño en principio o algún tipo de desperfecto o pensemos, algún electrodoméstico, algún aparato que no funciona correctamente, lo normal será pensar que no es culpa suya, que ya estaba ese desperfecto o que ese anormal funcionamiento ya se había producido antes de que se iniciara. No es razonable. El artículo 1562 está pensando para un inquilino de larga duración, para contratos de larga duración, donde eso pues, puede ser razonable. Después de haber ocupado esa vivienda durante un periodo amplio de tiempo, pues puede ser razonable pensar que entonces los desperfectos, los daños, son debidos a su propia culpa o a... Pero nos parecía que no. Como la cuestión no estaba clara y pensamos que es una cuestión que si se plantea algún día, pues habrá que interpretar si en 1562 es no aplicable, en mi opinión, creo que no. Creo que en cualquier caso, hay que darle al huésped la posibilidad de que en un plazo de tiempo breve, aunque sea breve, una vez que ya ha ocupado la vivienda, pueda tener derecho y pueda dar a conocer al anfitrión cualquier tipo de daño desperfecto que tenga la vivienda y que no se presuma que ha sido por culpa suya. No se presuma que sea por culpa suya porque ya haya firmado un contrato donde decía declara recibir la vivienda en estado de perfectas condiciones, de manera que se presumirá que no es así, si no está supletoriamente en 1562. Yo creo que no es razonable aplicarlo, pero esa era una cuestión discutible y una cuestión sobre la que quería hacer alguna referencia. No sé si añadir algo más. ¿No? Sí, la octava es un poco complemento. La octava es un poco complemento de la séptima. En la octava se habla de prohibiciones a los huéspedes. Yo, si me permite, sí, claro. Antonio, tengo una cuestión respecto de la séptima, al hilo de lo que acabas de decir, que entiendes que bueno, que no se ha incluido el artículo que has expuesto, que las cosas, pues la situación de que exista un daño en la vivienda se podría salvar de modo que efectivamente cuando entrase el huésped pues se le diera pues, tiempo, en cuanto entra pues ya ve que hay un desperfecto, igual el desperfecto surge, pero que el huésped tenga posibilidad de denunciar esos desperfectos inmediatamente al anfitrión.
¿Y eso por qué no se incluye en el contrato? ¿Qué hay en contra de incluir eso en el contrato? Porque entiendo que da más claridad, porque ahora tal que no se sabe un poco lo que hacer. Entiendo que una determinación lógica ayudaría a que las cosas fueran más claras, porque precisamente eso es uno de los mayores problemas que tienen las viviendas turísticas, que se entregan con desperfectos, los desperfectos no se sabe quién los ha hecho. Entonces, a mí, por experiencia, yo echo de menos que en un contrato de este tipo exista un protocolo, una claridad cuando se dé una situación de este tipo. Vale. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Lo único que no hemos incluido es una presunción a favor de nadie. Creemos que eso desequilibra en este contrato, no sería una solución equilibrada. Es decir, establecer una presunción en contra del huésped, eso decidimos, creo que no era razonable en este tipo de contratos. No, además que iba a ir aplicarlo tal y como está 1562 no es... No, porque además es que también incide con la Ley de Protección de los Consumidores, que desde luego eso no lo iba a permitir. Bueno, no siempre se aplica, no siempre se va a aplicar la legislación de consumo, claro. Lo que estamos pensando es que tenemos que pensar en soluciones también cuando el anfitrión y el huésped son dos particulares. No, claro, que es en ese caso aplicable. Es posible pensar en, no sé si se barajó, no recuerdo ahora mismo si se barajó la idea de que inicialmente se le diera algún plazo al huésped para que denunciara. Hombre, el huésped tiene que denunciar diligentemente, es decir, lo que no cabe es en el momento. Pero ¿qué ocurre si le das un plazo? Pues que frecuentemente se trata de servicios, de instalaciones o de equipos que se sabe si funcionan o no funcionan cuando se usan por parte del huésped. Es decir, si el huésped está 2 semanas y durante la primera semana no pone la lavadora y la pone a los 5 o 6 días y no funciona la lavadora, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, pues no es razonable probablemente poner en el contrato pues, un plazo perentorio, por ejemplo, de 24 horas, que obliga al inquilino a poner en marcha todas las instalaciones y todos los aparatos que hay allí. Creo que lo único que nos parecía razonable es que no hubiera una presunción a favor de ni en contra de nadie. Simplemente, bueno, si el inquilino o el huésped razonablemente a la semana pone en marcha la lavadora y se da cuenta de que no funciona, pues, hombre, a mí me parece razonable pensar que no se puede presumir su culpa. En un contrato de alojamiento de una vivienda que a lo mejor ha durado 1 semana o ha durado 10 días. Probablemente, por eso decía yo, a lo mejor lo que hay que presumir es justamente lo contrario. Lo normal será considerar que ese daño ya existía o ese desperfecto o anormal o mal funcionamiento en esa instalación, en ese equipo, ya existía en el momento en que se inició el contrato. Yo creo que ahí hay que jugar con los medios de prueba generales y no establecer, en este caso, menos todavía, no estaba nada justificado, ningún tipo de ventaja. No sé si estabas pensando, Carmen, en poner algún tipo de plazo perentorio de 24, 48 horas, alguna cuestión de estas, porque, claro, es que si no... No, yo entiendo, vamos, yo por la práctica que he tenido en estos temas, entiendo que las cosas se deben de denunciar pues cuando se comprueba de que está roto, porque efectivamente no puede ser que tú no pongas la lavadora al cuarto día y digas, no, como usted ya no, pues lo he comprobado ahora y la lavadora está rota. Entonces, que en ese momento lo pueda decir. También el compañero de la sección, Álvaro Graciani, nos hace un comentario también bastante acertado, que es la otra cara de la moneda. Que es habitual que muchos huéspedes se inventen supuestos desperfectos y suciedad en la vivienda a fin de conseguir descuentos, y con el beneplácito de las plataformas suelen conseguirlo. Esta es la otra cuestión que no sabemos muy bien o es complicado de solventar, pero la verdad es que sería muy deseable contar con algún mecanismo jurídico legal que pudiera evitar tanto este caso como el anterior, de que si hay algo roto, pues no se le achaque que la rotura ha sido por esta persona, sino que efectivamente pues eso lo tiene que denunciar, por supuesto. En ese mismo momento pues tiene que escribir un WhatsApp, lo que sea, decir, mire usted, esto está roto, y no decirlo luego. Es que si lo dice luego ya no vale, claro. Por favor. Bien, al hilo de la intervención de Carmen, que efectivamente es muy importante, por una parte está el tema de la presunción, de si se debe o no presumir que la vivienda se entregó en el estado correcto, pero por otra parte está el tema que ella señala un poco de la notificación de los aspectos que no son correctos, que no son conformes al contrato, de esos desperfectos de los que ella habla. Nosotros, yo creo que esta situación tendría cabida en la cláusula 9ª,
Porque la cláusula novena, quiero decir, es que es obligación del anfitrión no solamente entregar la vivienda en el estado adecuado para servir al fin a que se destina, sino que también es obligación del anfitrión realizar las reparaciones necesarias que surjan, en su caso, durante el uso. Y obviamente, teniendo en cuenta que la obligación es de mantener la cosa, la vivienda y todas sus instalaciones en el estado adecuado durante todo el tiempo de vigencia del contrato y de la estancia del huésped, está obligado el huésped a notificar esta necesidad de las reparaciones. Yo, por lo que se refiere a esa práctica maliciosa de la que habla el compañero Graziani, pues sin duda alguna se dará, pero no le veo fácil solución. No creo que sea suficiente motivo, y aquí coincido con mi compañero, como para aplicar una presunción de que la vivienda se entrega en buen estado, porque esta presunción puede tener sentido en unos arrendamientos de más larga duración o en unos arrendamientos en los cuales el arrendatario ha tenido una ocasión o oportunidad de comprobar el buen estado del inmueble antes de entrar o de tomar posesión de él. Pero los arrendamientos de viviendas turísticas son como son, se conciertan online, muchas veces no hay ni siquiera contacto físico con el anfitrión ni con nadie, entra a través de un código, te dan la llave en una oficina gestora y llega a la vivienda y la lavadora, como él dice, no funciona, o la puerta no cierra correctamente, o la persiana no está bien. No se puede, en este caso, aplicar la presunción del 1562 del código. Yo en eso coincido plenamente. ¿Cómo evitar, que dice Carmen, esas prácticas maliciosas? Yo creo que aquí no caben más que los instrumentos generales. El ejercicio de los derechos contrario a la buena fe, el tema de la prueba en su caso, y como ella bien dice, una deficiencia, un mal estado del inmueble, una limpieza inadecuada que se denuncian por el huésped una vez finalizada la estancia, pues directamente no son creíbles. Y como no son creíbles, pues no pueden dar lugar o no deben dar lugar, no deben ser atendidas por el anfitrión y no deben dar lugar a una rebaja del precio. No sé, creo que los instrumentos generales deben estimarse suficientes. Sí, lo que pasa es que el compañero apunta, o yo le he dicho, ya no recuerdo, que bueno, que están las plataformas, las queridas plataformas, que lo que quieren es conseguir clientes. Entonces, como ellos no lo van a pagar, pues siempre pueden presionar al profesional, que es el que sale más dañado, que es el que más trabaja con plataformas, porque tiene, pues se presume que tiene más inmuebles, entonces pues presiona para que se le pague ese desperfecto para que el cliente esté contento y vuelva otra vez a reservar por su plataforma para llegar a otra casa y cuando salga pues denunciar otro desperfecto y así. Es un problema, yo pienso que es un problema pues de la vida comercial, que es de política comercial que verdaderamente se está expuesto. Yo no sé si incluyendo alguna, como digo, alguna en el contrato, alguna mención a que los posibles desperfectos que se encuentren en la casa habrán de ser denunciados en el mismo momento en que se constaten y no serán válidos cualquier otra notificación de desperfecto al término del contrato después de haber finalizado la estancia. No sé si es posible introducir algo en ese sentido. Sí, bueno, en ese sentido era en el que Torres hablaba de el enlace que tenía la novena, cuando dice el huésped está obligado a notificar al anfitrión la necesidad de las reparaciones y de su urgencia. Es decir, la idea es, por un lado, usted tiene que, no hay una presunción en contra suya, no vamos a presumir que ha sido culpa suya, pero usted tiene que con diligencia, con prontitud, notificar que esas reparaciones tienen que realizarse, entre otras cosas. Por este motivo, pero también para evitar mayores males. Y en algunos casos, podemos pensar, pues si una gotera, pues si alguno de las instalaciones, de los equipos no funcionan correctamente, y eso puede llevar a una reparación que se podía hacer un coste mínimo, que finalmente sea una reparación importante y haya que cambiar, por ejemplo, ese electrodoméstico o lo que sea. Es importante que se notifique a la mayor brevedad. Bueno, Álvaro Graziani nos comenta un problema que es un problema que tienen los anfitriones con las plataformas. Es un problema con las plataformas. Es un problema, claro, hay un abuso por parte de los huéspedes, pero hay un problema con las plataformas. Y yo creo que ahí probablemente lo que tienen que acordar
los representantes, las asociaciones, los anfitriones, con las plataformas, una serie de protocolos, como han establecido en otros aspectos. Por ejemplo, cuando hay unas valoraciones negativas, han aprendido a que ciertas valoraciones negativas que realizan los huéspedes no sean tenidas en cuenta por las circunstancias en las que se producen. No me has hecho esto, no me das la razón en esto, pues te hago ahora. Y no son lógicas ciertas valoraciones, por ejemplo, que hacen los anfitriones, lo que hacen los huéspedes hacia los anfitriones. Probablemente ese tipo de protocolos pueda ser importante, pero es una labor que tienen que hacer los anfitriones con las plataformas. No es una labor que corresponda, me parece a mí, a un contrato entre un anfitrión y un huésped. Aunque sea una práctica que puede darse perfectamente. Es decir, para las plataformas, por así decirlo, sus clientes son los huéspedes, no son los anfitriones. Y las plataformas protegen de una manera a veces exacerbada a los huéspedes frente a los anfitriones. Digamos que es lo que ocurre, por ejemplo, fuera de este ámbito también, y lo hemos visto, lo estamos viendo en otro proyecto, entre las plataformas, por ejemplo, y los usuarios profesionales, como son los hoteles. Los hoteles tienen exactamente el mismo problema con las plataformas que las viviendas de uso turístico. Determinados abusos por parte de los destinatarios finales, los turistas, los viajeros, y terminan pagando el pato los que en esa relación jurídica, plataforma-usuario, en este caso sea profesional o un anfitrión, es la parte débil, y la parte débil es el anfitrión. Tiene razón Álvaro, pero eso es un problema en ese ámbito y hay que solucionarlo. Espero que puedan encontrar una solución que no será en cualquier caso sencilla. Y bueno, y ya que estamos en el tema de las plataformas, me había dejado detrás también una cuestión. Este contrato, por ejemplo, un contrato modelo donde se prevén esta serie en fin, de cuestiones importantes. En una contratación en una plataforma, ¿dónde se cierra este contrato? ¿Dónde se concluye este contrato entre anfitrión y huésped? ¿Dónde estaría también, además, las normas internas de la comunidad de propietarios? Estos documentos necesarios para cerrar un contrato jurídicamente seguro y justo entre huésped y anfitrión. ¿Dónde se pone? Bueno, no sé si la pregunta es dónde o cuándo. O un poco también. También, Vale. también. Respecto del cuándo. Bueno, este modelo de contrato está pensado para que se firme o se celebre en el momento en que se perfecciona el contrato. Y el contrato se perfecciona cuando hay consentimiento de las partes, como bien dice el Código Civil. Por lo tanto, y a pesar de que la normativa autonómica andaluza haga referencia a la obligación del anfitrión de entregar un documento a modo de contrato, dice el decreto andaluz, en el momento en que se toma posesión de la vivienda, nosotros lo que proponemos y lo que aconsejamos es que este documento contractual se firme por ambas partes en el momento en que se formaliza la reserva, que es cuando recibe la confirmación de la contratación online el propio huésped, el sujeto que ha realizado la reserva. Pero también pensamos que el documento es muy importante, la información que contiene es muy importante que la conozca el propio interesado, incluso antes de contratar, por cuanto que aquí están todas las condiciones contractuales y hay una información que le resulta muy valiosa respecto de si puede llevar mascota o no puede llevar mascota, en fin. Entonces, esa información, este documento es también útil como información precontractual. Ahora bien, es evidente que, como también pretendíamos al mismo tiempo que el texto del contrato no fuese excesivamente prolijo, porque es un texto contractual que es muy extenso, muy minucioso, muy detallado, su lectura incluso resulta disuasoria, pues está claro que este sí que no me parece el momento para informar al propio interesado de los detalles de las normas de la propia comunidad de propietarios. Esas normas de la comunidad de propietarios, esas normas de uso, funcionamiento de las instalaciones, etcétera, nosotros hemos previsto que se encuentren en la propia vivienda. Porque eso sí que es verdad que son aspectos que interesan en el momento en que se toma posesión y se va a empezar a usar la vivienda y en su caso los servicios, instalaciones y demás con las que esta cuenta. Pero nuestra idea, nuestro consejo, repito, es que este documento esté
a disposición del propio interesado, ya en la fase precontractual, dentro, que sería ideal, de la propia plataforma, o en su defecto que el propio anfitrión, una vez que se ha confirmado, generalmente mediante el pago, al menos de alguna cantidad, o se ha confirmado la celebración del contrato online, firme el documento, se puede hacer perfectamente la firma y enviarse por correo electrónico o utilizar formas de sistemas de firma electrónica para que las dos partes contratantes, porque esto interesa a los dos contratantes, siempre pensamos que interesa al huésped, no, es que también le interesa al anfitrión. Aquí hay un marco regulador que también al anfitrión le da una seguridad jurídica. Entonces, que eso se celebre online inmediatamente, o sea, inmediatamente después o al tiempo de perfeccionarse el contrato, porque este contrato se perfecciona no cuando se toma posesión de la vivienda, que es una idea que es equivocada, sino cuando hay acuerdo de voluntades. Y yo quería decirte que, o sea, en mi opinión, igual que, por ejemplo, decimos, en el momento que usted entra, se le dice dónde está, Perdona, de uso, y las instrucciones del conjunto de... El conjunto de... A mí me escucha bien, pero bueno, quería decir que igual que le decimos en tal cajón o en tal sitio están las instrucciones de uso de los equipos y del aparato electrónico, y precisamente para que en los distintos idiomas puedan ver cómo funcionan y no se trabuquen ni se los carguen, también se puede dejar un juego de normas de uso interno o el tema de incluso de utilización con pago incluido o excluido de zonas comunes o de áreas deportivas o de otro tipo de cosas, porque es algo que puede estar dentro perfectamente de lo que es la habitacionalidad de la vivienda. No tienes por qué estar, si lo dejas ya reflejado en el contrato con una simple apostilla, no tienes por qué estar entregando documentación ni nada, consta en la vivienda y ellos tienen perfecto conocimiento y uso del tema. A lo mejor habría que dejarlo, por ejemplo, en un par de idiomas, en 3 idiomas, a efectos de los extranjeros, porque no tienen por qué saber hablar español, pero creo que sería una solución intermedia lógica que podría quedar reflejada ahí con una simple apostilla y tendría más o menos la misma carácter complementario que se le da al tema de los manuales de uso o de instrucciones de los equipos y de los electrodomésticos. Simplemente porque se me ocurrió porque yo lo funciono así con los que tengo, Yeah. ¿no? Entonces... Bueno, yo te voy a apuntar una cosa. Es que al final busco problemas, pero es que lo hay. Es que lo hay. Entonces, bueno, primeramente en el contrato se hace constar que la norma de régimen interior habrá sido previamente informada. Entonces eso no Yo iba a hacer una matización. Es que depende de qué estemos hablando. Hay normas de régimen interior. Dentro del contenido de la información, a mí me parece que hay que distinguir una información que puede ser determinante de la prestación del consentimiento y otra que no es determinante de la prestación del consentimiento. Me explico, si yo tengo un perro o voy a viajar con una mascota, para mí es muy importante conocer previamente si la vivienda a la que voy admite o no admite mascotas, porque si no admite mascotas, directamente esa vivienda no la contrataré. Pero luego hay otros detalles sobre el uso de las instalaciones, como puede ser el horario exacto de la piscina durante el mes de agosto o durante el mes de septiembre, que no parece, en mi opinión, esto no es un asunto que hayamos tratado, razonable que esté o que sea una información precontractual, porque no será generalmente determinante de la prestación del consentimiento. Disiento. Bien. Porque hay gente que viene a estar todo el día metido en la piscina. Entonces, si vais a entrar a un apartamento o a una casa donde no voy a poder disfrutar de la piscina a partir de las 7 de la tarde, como bien podría pasar, sí, o por la noche, ellos quieren meterse en la piscina por la noche y ellos firman el contrato pensando que tienen la piscina por la noche y no la tienen por la noche. Entonces, bien, pero sí que puede ser algo que yo quiera, que el huésped pueda querer o dejar de querer ir por una cuestión de este tipo. Bien, siempre pienso yo que también está la posibilidad de realizar o de pedir esta aclaración en el momento previo a la celebración del contrato, como todos seguramente como usuarios de viviendas jurídicas, de viviendas turísticas, algunas veces hemos hecho.
cuando se dan unas circunstancias que para nosotros en particular son importantes, o sea, una persona que tiene algún tipo de minusvalía o dificultad física, pues necesita conocer los accesos, etcétera. Bien, esto como es posible generalmente que exista esa comunicación previa si hay un aspecto que es para un sujeto concreto, porque aquello que es determinante de la prestación del consentimiento no puede ser subjetivo. Es decir, para mí puede ser muy importante, y es así, que la vivienda sea silenciosa. Y esa no es una información que yo voy a tener en ningún sitio. Pues me procuro esa información o a través de los foros de las valoraciones de los usuarios o le pregunto incluso directamente al anfitrión. Mire usted, la vivienda está en una zona tranquila. Es decir, es que es subjetivo lo que para cada uno es importante y lo que no. Pero me parece que no sería sensato que se cargase con una información excesiva en esa fase precontractual, existiendo, como digo, este deber de comunicación, esta posibilidad de comunicación. Yo he puesto el ejemplo del horario de la piscina desde el entendimiento de que generalmente, pues en las zonas, por ejemplo, pues en la época de verano, en determinadas zonas de España, los horarios de piscina son relativamente amplios y que lo usual no es que estén abiertas las piscinas por la noche. Ahora, si un extranjero se parte de la idea, por lo menos en las comunidades de propietarios, otra cosa a lo mejor son los hoteles, si un extranjero parte de esa idea, pues mire usted, eso ya a mí no me parece que esta situación merezca una especial protección ni que se le pueda acusar al anfitrión de no haber informado de esa circunstancia. No, yo entiendo que como te doy la razón, ahora sí te doy la razón, porque ciertamente la mayoría de estas piscinas no son, que en comunidades de propietarios tienen una obligación de mantener un socorrista y la ley dice que bueno, el socorrista estará en el horario que tenga que estar, pero no es obligatorio tenerlo noche y día, o sea que eso por ahí no sería, te doy la razón, vaya, que es una cosa que lo tiene que entender aunque no se lo haya dicho. Y luego es que los horarios de las piscinas piscinas de legalidad. cambian a veces continuamente a lo largo del verano en función de las circunstancias, por lo menos en mi comunidad sí lo hace, entonces va probando un horario, bueno, como hay poco público, vamos a abrir la piscina. A mí, hacer recaer sobre el anfitrión estos deberes de información de detalles relacionados con la convivencia ordinaria de los vecinos no me parece que sea razonable. No obstante, este tema no es poco, este tema es un pedazo de tema. En marzo vamos a hacer una jornada que durará toda la tarde, también en conjunción con los administradores de fincas, colegios de administradores de fincas, solo de viviendas turísticas y comunidades de propietarios. Muy interesante. Para analizar toda esa problemática, vendrá seguramente un juez, vendrá, en fin, un conjunto de profesionales y se tratarán estos temas, porque estos temas ya es que se sale del contrato. Se sale de un poco del contrato. Yo de todos modos entiendo que tú si quieres te lo lees o no te lo lees, pero yo por si acaso le pongo allí la normativa de régimen interior si usted se la quiere leer, si no se la lee ahí la ha tenido, para evitar después que me vengan diciendo que es Que la tengan accesible. accesible. Y se pone reflejado en el contrato que la tienen accesible. Exacto. Y ya si la quieres conocer o no, pues como cuando tú das la vuelta en un hotel y te encuentras aquí otro. Siempre hay un cuadro, ¿no? Donde te pone ya de escape y no sé qué, no sé cuánto. Pues ya te lo lees si quieres, pero... Claro, pero después que no me venga el señor cuando hay una situación en fin, de emergencia, de fuego, no me diga, es que usted no ha explicado por dónde salir. Ahí voy. Solo por apuntar un par de jurisprudencia reciente en eso, el anfitrión lo primero que debería saber es si la comunidad le deja o no. Ah, bueno, esa es otra. Pero esa es, para- no es de aquí. Para empezar, y en relación con las piscinas, en Baleares se resolvió un caso de uso turístico en el que se alquilaba un garaje que dio lugar a una sentencia en la que se indicaba que el garaje no da derecho a utilizar elementos comunes porque se utilizaba para excusa para que pudieran utilizar la piscina. La picaresca no solo es española, aunque sea evidentemente española, hay picaresca en todas partes. Además que un garaje no es vivienda. Hay comunidades que ya lo prevén en sus propios estatutos que no se puedan utilizar si solamente se es propietario de ciertos elementos, como puede ser un garaje o algún trastero o lo que sea, y no tiene acceso a ciertas instalaciones. Correcto, correcto. Sí.
Bueno, yo simplemente quería decir que también, con carácter general, no solamente para esta cláusula, que esto es un modelo de contrato general. Es decir, esto no quiere decir que no se puedan hacer adaptaciones, por supuesto, a casos concretos, a necesidades concretas o de cualquier inquilino, de cualquier huésped, de cualquier anfitrión. Son previsiones generales que serían razonables que estuvieran un equilibrado contrato entre dos partes en las circunstancias usuales que se producen en la práctica. A partir de ahí podemos añadir, podemos quitar o podemos adaptar, personalizar el contrato. Eso no habría, pero probablemente no hacer un ejercicio de añadir una prolija información continuamente, que a veces eso hace Sí, no, difícil, pero te entiendo perfectamente. minimizar riesgos. Exactamente. Bueno, había la cláusula, la séptima, no plantea demasiados problemas en el sentido de, perdón, la octava, en el sentido de que es una cláusula complementaria de la anterior. Dice, tiene que usar usted, bueno, no plantea problemas, no, me está haciendo, sí plantea problemas, pero es una cláusula complementaria de la anterior, en el sentido de que, bueno, si tiene que usar con la diligencia de un buen padre de familia o de una persona con diligencia, pues muchas de las prohibiciones que ya están expresamente aquí establecidas se deberían entender incluidas en el uso diligente de la vivienda de acuerdo con la finalidad turística propia. Pero, de todas maneras, es frecuente que las normativas turísticas, no solamente andaluzas, sino prácticamente todas las comunidades autónomas, tradicionalmente siempre ha habido una lista de prohibiciones a los huéspedes, ¿no? Y aquí hemos querido recoger las que habitualmente son más frecuentes, más importantes y que pueden tener más importancia para que el huésped los conozca perfectamente, que el huésped sepa que se prohíbe la pernocta de un número superior de usuarios a lo acordado en el contrato, que lo sepa, que tenga clara esa cuestión. Y luego también, ahí es donde estaba la cuestión problemática, que se nos planteó en este caso, introdujimos una cláusula donde inicialmente se decía tampoco podrá el huésped arrendar la vivienda o parte de ella o ceder el contrato a terceros sin la autorización expresa y por escrito del anfitrión. Hasta ahí nos quedamos en un primer momento, porque la cuestión era si de modo similar a como ocurre en el texto refundido de la Ley de Consumidores para los viajes combinados, donde se prevé el derecho del viajero a ceder la reserva, si era razonable aquí también reconocer al huésped un derecho a ceder su reserva sin consentimiento, sin necesidad de consentimiento del anfitrión, pero siempre que se dieran ciertas circunstancias, en ciertos casos. La gran defensora, he de decir, de esta previsión, y probablemente tenga razón en ello, fue la profesora Moreno Torres. ¿Qué problemas se planteaban aquí? Bueno, las reglas generales de nuestro derecho de obligaciones y contratos son muy claras en el sentido de que una cesión de contrato, porque una cesión de una reserva es una cesión de contrato, requiere el consentimiento de la otra parte, del acreedor, dice el artículo 1205. Eso es una regla general, de manera que aquí lo que se haría es una excepción a la regla general. La previsión que se establecía y la excepción consiste en que sería aplicable a aquellos casos, literalmente dice, en los que la cancelación tenga para el huésped un coste económico superior al 30% del precio total pactado. La cesión debe ser comunicada, por supuesto, al anfitrión antes de la fecha y hora de comienzo del periodo de alojamiento, y el cedente no podrá lucrarse. ¿Por qué este problema? Bueno, lo que se trataba de dar solución es a un problema que nos parecía, una situación que nos parecía un tanto injusta y que podía derivar incluso en alguna situación abusiva por parte del anfitrión. Es decir, que estuviéramos ante una reserva donde la cancelación, el periodo de cancelación sin penalización o con una determinada penalización ya hubiera transcurrido, y entonces el viajero se ve, en este caso el huésped, se ve en la situación de que por circunstancias sobrevenidas, personales, familiares o del tipo que sea, no va a poder hacer uso de su reserva, de su derecho a ocupar la vivienda. Y si cancela, pierde prácticamente todo lo que los anticipos que hubieran dado o una buena parte de los anticipos. Entonces, en ese sentido nos pareció una situación equilibrada aquella en la que se permitiera excepcionalmente al huésped que se encontrara en esta situación, es decir, que se viera obligado a no poder hacer uso de su derecho a ocupar la vivienda y le resultara especialmente gravoso, especialmente costoso realizar una cancelación de la reserva, que pudiera cederla a un tercero gratuitamente. En este caso se estableció como límite que el coste económico de la cancelación para él fuera superior al 30% del precio total pactado. Téngase en cuenta que en algunas ocasiones esto puede derivar en situaciones, como digo, abusivas.
perfectamente imaginable una situación en la que el inquilino, en este caso el huésped, no puede hacer uso de la reserva, cancela, en este caso por un coste muy superior, y si transcurre un periodo de tiempo más o menos dilatado entre el momento en el que se realiza la cancelación y el momento en el que debe iniciarse el periodo de alojamiento, es perfectamente posible que el anfitrión encuentre un segundo huésped que pueda ocupar esa vivienda. De manera que podría derivarse en situaciones incluso abusivas. Por eso pareció razonable y yo creo que debe añadir alguna cosa al respecto la profesora Moreno Torres, porque es la que un poco a iniciativa suya fue la que se incluyó esta previsión. Sí es cierto que yo me empeñé mucho en incluir esta posibilidad de ceder la reserva como instrumento para evitar al huésped el perjuicio económico que se le derivaría de una situación que a todos nos puede ocurrir y que se percibe con mucha claridad, en mi opinión, en aquellas reservas de alojamiento que se realizan con mucha anticipación, por ejemplo, para periodos vacacionales muy significativos, para el mes de agosto, etcétera, se reservan con muchísima antelación, a lo mejor son cancelaciones no reembolsables, o sea, reservas no reembolsables, si se cancela no se recupera el precio, y surge una situación sobrevenida a esta persona que ha realizado la reserva y cancela. Y por otra parte, el anfitrión dispone de un periodo de tiempo muy amplio en el cual presumiblemente pues, va a colocar en el mercado nuevamente esa vivienda con éxito, porque es una época que todo el mundo quiere viajar o que todo el mundo... Entonces, me parecía muy injusto. Instrumento para evitar esto, el mismo que se contiene a propósito de los viajes combinados. En el caso de los viajes combinados, que yo sepa, es la única excepción que se contiene a la regla de la necesidad del consentimiento para la cesión del contrato. En este caso, pues el texto refundido lo permite que quien tiene una reserva para un viaje combinado pueda cederla a un tercero. Obviamente sin ánimo de lucro, lo que sí me parece, por eso incluimos esa postilla, pero es que resulta que tú has reservado para irte a esquiar y ahora no te puedes ir a esquiar y la reserva no la puedes cancelar y te ha costado 4.000 euros, parece razonable que se lo pueda ceder a un amigo. No con ánimo de lucrarte, pero sí con ánimo de recuperar, porque de lo contrario es el que se enriquece y se beneficia es el anfitrión, puesto que ese alojamiento lo va a colocar fácilmente, incluso hasta puede que por un precio superior. Entonces, el instrumento que nos pareció un poco equitativo para resolver este problema es la cesión de la reserva, que no es lo mismo que la cesión del alojamiento una vez que ha comenzado el periodo de disfrute, que esa también se planteó, también la discutimos, pero finalmente la descartamos. Es solo la cesión de la reserva antes de que, por lo tanto, empiece el periodo de disfrute. Lo único que quería apuntar es que depende del momento en que te notifican que se produce ese cambio digamos, de destino, de destinatario final del hospedaje, porque si te lo dicen con breve plazo de tiempo, ahí también existe la posibilidad de un lucro cesante para el anfitrión si no puede colocar con un corto margen de tiempo de nuevo la vivienda en el mercado. Me vengo a referir de que se puede ver desde el punto de vista del anfitrión que si te lo comunican lo de la sesión muy tardíamente, con posibilidad ya de no reembolso y tal, tú tienes unas perspectivas de ingreso o dependiendo también un poco de cómo hayas pactado que se te paga el precio o lo que sea, que se te truncan por el problema de que la persona no puede disfrutarlo. Pero yo creo que se está refiriendo eso más bien a la cancelación, pero si hay cesión de la reserva, ¿eso en qué medida afecta al anfitrión? Y yo pienso que la única medida sería que la persona no reuniera las condiciones exactas iguales. Correcto. O sea, que si yo, por ejemplo, digo, yo no quiero inquilinos inferiores a 35 años Sí. y me venga una pareja de 20 añeros, por ejemplo, ¿no? Eso sí es un riesgo. Eso está porque entiendo que la madurez no es la misma, sin meterme que todos hemos tenido 20 años también en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Pero me vengo a referir que eso sí que es un riesgo a efectos de cuidado, de diligencia, de comportamiento, de muchas cosas, ¿no? Pero por eso se dice... Sí, lo he leído, lo he visto antes. Se prevé precisamente eso, se dice, se permite la cesión de la reserva a favor de un tercero que reúna las condiciones aplicables a este contrato. Justamente porque si el anfitrión sí que merece protección en ese aspecto, claramente. El anfitrión sí saldría perjudicado si se permitiera la cesión de la reserva una vez que ha comenzado el periodo de alojamiento, pero sin haber comenzado el periodo de alojamiento, realmente él no sufre ningún tipo de perjuicio en el sentido de que, bueno, habrá cobrado esa reserva o la va a cobrar del cesionario
y ya está simplemente otra persona distinta, lo cual incluso es bastante frecuente y en algunas plataformas incluso dentro de unos determinados plazos lo permite. Es decir, junto con los derechos que aquí se pueden reconocer en el contrato, a veces las plataformas gestionan todo tipo que suelen llamar contratiempos de viaje o alguno de este tipo, incidencia, contratiempo de viaje. El contratiempo de viaje es muy esto, y haciendo una solicitud que en tiempo también te pueden solucionar un problema. Pero pensábamos que por eso también, porque existía una cierta práctica en las plataformas, era razonable que estuviera en el contrato. Sí. Un momento, el micrófono. El micrófono. Sí, hola. Yo es que quería aclarar un concepto, y es que no sé si a lo mejor me confunde o me confundo, o es que a lo mejor se está siempre teniendo en cuenta el concepto de reserva. Pero el concepto de reserva no me queda claro a mí si es que se entiende como el importe total del precio del periodo de alojamiento pactado o simplemente una pura señal o arra de un derecho de reserva durante el periodo hasta un plazo previsto X en el cual se puede cancelar con o sin devolución. ¿La reserva se refiere al precio total pactado del alojamiento por el periodo concertado o únicamente una señal o un arra? Esa es mi... Vale, es que nosotros Saber hemos tiempo utilizado... el perfeccionamiento del contrato, etcétera, etcétera. No, Sí, no, perdón. hemos tratado de utilizar en el contrato el lenguaje coloquial habitual, habitual, usual que se utiliza en este tipo de contrato en la práctica. Entonces, cuando se habla de reserva, se habla de contrato. Para nosotros, la reserva es un contrato. Y el precio total O pactado. sea, no es un contrato de reserva, es el Pero- contrato. El contrato de alojamiento frecuentemente se llama la reserva. Perdón, la pregunta desde luego es muy oportuna porque nosotros este asunto terminológico también lo discutimos. La cesión de la reserva es una cesión de un contrato cuyo periodo de ejecución todavía no ha comenzado. Es la terminología al uso en el ámbito de los alojamientos. Hablamos de reserva cuando ya se ha contratado el alojamiento, pero el huésped todavía no ha tomado posesión de la reserva. Cuando ya ha tomado posesión de la reserva, ya sería la cesión de un contrato cuya ejecución ha comenzado. Pero es una cesión de contrato. Es como dice mi compañero, la terminología al uso en el ámbito de los viajes, en el ámbito de los alojamientos en general. Vale. Por eso cuando hablamos de reserva hablamos de contrato. Ya hay contrato y luego lo que se va a hacer es cumplir el contrato. Una parte tendrá que ceder lo que es el uso efectivo y la otra tendrá que pagar. Pero ya estamos en la fase de cumplimiento del contrato. ¿Pero desde cuándo existe el contrato? Desde que nosotros decimos ya hay reserva. Cuando se reserva un alojamiento, estamos diciendo que se ha contratado, hay un contrato. El micrófono. Es decir, no tiene el concepto de reserva el haber dado que se siga una señal, si por ejemplo se hace con un periodo anticipado de tiempo, como estaba hablando, por ejemplo, quiero reservar para el mes de agosto del próximo verano, con 7 meses de antelación, y luego por un problema, caso fortuito, familiar, de enfermedad, lo que sea, pues tiene que cancelar. Es decir, Para nosotros ahí hay contrato con un anticipo. siempre y cuando que haya pactado o pagado ese periodo que ha contratado, no que haya dado una señal, no tiene que ver. A ver, Es que nosotros no sí, existe la reserva se refiere al precio y el contrato que ya paga. Es que una cosa es el momento de perfección del contrato y otra cosa lo que se haya pactado sobre el pago del precio. El pago del precio se puede haber pactado que se realice todo anticipadamente, que se realice una cantidad en el momento de perfección, otra cantidad 3 meses después y otra en el momento de toma de posesión, etcétera. Es decir, no es un asunto independiente. No, el pago del precio, que admite muchas variantes y en la práctica así se ve que hay muchas variaciones respecto, porque muchas veces el pago se efectúa a posteriori, otras veces anticipadamente. Normalmente, claro, si es una reserva que no es reembolsable, pues se paga anticipadamente. Pero es un asunto diferente el pago del precio del alojamiento con el momento de la perfección del contrato. Vale. Bueno, quiero ir un poco más rápido para no absorber tanto tiempo. Por lo menos en mi exposición, ¿no? En la cláusula 9ª se refiere a las obras y reparaciones. Ya se ha hablado un poco de ella. El anfitrión está obligado a realizar las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en las condiciones adecuadas. Esa es la obligación que tiene cualquier propietario que cede en arrendamiento, de acuerdo con la finalidad del contrato. Y ya se ha hablado también antes de que el huésped está obligado a notificar al anfitrión la necesidad y urgencia de estas reparaciones lo antes posible, para bien del anfitrión, para cumplir su contrato y para bien del huésped, para que pueda recibir el uso en las condiciones acordadas.
Y luego, en el apartado segundo, hicimos algo que habitualmente no hemos hecho, y es, en el contrato no hablamos de cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento de cada una de las obligaciones de las partes. Primero, porque eso va a depender de muchas circunstancias, y segundo, porque hay una regulación en las normas generales. Sin embargo, en este caso, sí, a efectos didácticos, para que conozca el huésped qué consecuencias puede tener que no cumpla esta importante obligación para él por parte del anfitrión, cuáles son los efectos, las consecuencias jurídicas. Entonces, si la reparación impide el adecuado disfrute de vivienda durante un periodo excesivo, el huésped podrá optar entre la disminución del precio pactado o poner fin al contrato. Es decir, pues, exactamente. Y la terminología habitualmente moderna es poner fin al contrato. El derecho a poner fin al contrato en los viajes combinados es habitualmente la terminología que se utiliza en favor de los viajeros, pero claro, tiene que tratarse durante un periodo excesivo. Es decir, barajamos la posibilidad de que se hablaran de plazos de tiempo, como aparece en la ley de arrendamientos urbanos. No nos parecía aquí adecuado, desde luego, establecer plazos, sino dejarlo un poco a la idea de que si en el futuro se inicia algún tipo de reclamación, algún tipo de denuncia, de reclamación, de demanda sobre estas cuestiones, pues ahí habrá que ver, de acuerdo con las pruebas aportadas por las partes, cuándo hay y cuándo no un periodo excesivo en el que ha sido privado o no ha sido adecuadamente usada, o no ha podido ser adecuadamente usada la vivienda por parte del huésped, en ese caso, para la acción de rebaja o disminución del precio, o la poner fin al contrato, la acción de resolución. Estamos hablando de situaciones de incumplimiento, y por tanto serían dos acciones o remedios frente al incumplimiento. Bien, yo creo que termino con la cláusula 10ª, que es una cláusula, la cancelación del contrato, es una cláusula muy importante para los huéspedes y para los inquilinos. Bueno, ¿de dónde debemos partir aquí? Pues debemos partir del hecho de que legalmente el huésped no cuenta con un derecho a cancelar el contrato. No deriva de las reglas generales y no deriva ni siquiera de la contratación online. En este tipo de situaciones, la Ley de Consumidores excluye el derecho legal de cancelación del huésped. La ley no le concede el derecho a cancelar. ¿Quién le puede conceder el derecho a cancelar? El propio contrato, la oferta contractual. Y en el mercado, pues nos podemos encontrar ofertas de contrato en relación a la situación de existimiento, ¿no? En términos legales probablemente sea términos de existimiento. Actualmente en la práctica usual se utiliza la palabra cancelación, pues hemos utilizado la palabra. Podemos encontrarnos reservas llamadas no reembolsables, donde no hay derecho de cancelación. Hay que pagar la totalidad. Nos podemos encontrar reservas donde la cancelación es posible en cualquier momento. Y nos podemos encontrar, también muy usuales en las prácticas, reservas con un derecho de cancelación hasta determinado plazo y a partir de determinado plazo sin derecho de cancelación o bien con unas determinadas penalizaciones. Lo que quiero decir es que es un asunto problemático en la práctica. En la práctica hay que dejar que el mercado funcione, hay que dejar que los anfitriones y los operadores realicen sus ofertas, distintas ofertas de alojamiento en distintas condiciones respecto al derecho de cancelación y, por así decirlo, serán admisibles en todos casos todo tipo de reservas. Eso va a influir necesariamente en el precio. No va a ser lo mismo una oferta de alojamiento en una vivienda turística donde vamos a disponer de un derecho de cancelación, aunque sea a determinada fecha, que una reserva llamada no reembolsable, porque la reserva no reembolsable normalmente se compensará con un precio inferior. Bueno, son opciones que el huésped tiene normalmente en el momento de contratar. Es un rango de opciones. Y no podrá decir, en aquellos casos en los que no se le conceda un derecho de cancelación, que ello es abusivo. Aquí no estamos ante cláusulas abusivas. Estamos ante elementos que son principales del contrato, que determinan el objeto del contrato. Otra cosa es que estemos ante contratos entre un empresario y un consumidor y existan condiciones generales y algunas se refieran a la cancelación. Pero eso es otro tema. Aquí de lo que estamos hablando son de condiciones principales del contrato que constituyen su objeto. Por tanto, como en la práctica el rango puede ser tan amplio, pues creo que la primera apartado de esta cláusula era obligada. La cancelación de la reserva por el huésped producirá los efectos económicos, los efectos previstos en la política de reservas y cancelaciones aplicables a este contrato y dará lugar, si así se hubiera establecido,
al reembolso total o parcial de las cantidades abonadas. De lo único de lo que se trata es de remitirse a las condiciones y al respeto a las condiciones en las que el contrato ha sido celebrado, advirtiendo, y es la única virtualidad de esta cláusula, advirtiendo al huésped que si cancela tendrá que hacerlo con las condiciones que ha pactado en el contrato y que puede llevar, por ejemplo, a reembolso total o parcial de las cantidades abonadas, y en algunos casos no tendrá derecho a reembolso. Una remisión a la política de cancelación. Eso no nos planteaba problemas. Sí planteó algún tipo de problema. Bueno, debo añadir también que el tema de la cancelación es una previsión que está en las políticas de cancelaciones, anticipos, reservas y penalizaciones. Es una previsión que suele estar en casi todas las normas autonómicas de reguladoras de viviendas turísticas, en casi todas. Es curioso que sea así porque es una norma que tiene una virtualidad civil, es una norma civil, es una norma que regula aspectos civiles del contrato. No lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el decreto de Andalucía. Andalucía no tiene competencias en materia de derecho civil, la mayor parte de las comunidades autónomas no la tienen, pero tradicionalmente esta ha sido una materia que se ha regulado y las comunidades autónomas, con independencia de sus competencias, se han lanzado a regular este tipo de cuestiones, dudosamente. Entonces, en el decreto andaluz nos encontramos con unas previsiones sobre las políticas de cancelaciones, que serán aplicables siempre en defecto de pacto. Esto es muy importante porque yo creo que difícilmente las normas, además anticuadas, que aparecen en el decreto van a ser aplicables. ¿Por qué? Pues porque los pactos entre las partes habitualmente en este tipo de reservas siempre van a desplazar la normativa supletoria de la comunidad autónoma, en este caso de Andalucía. Será muy complicado que se aplique, porque habrá unos pactos que regulen ese tipo de cuestiones. Fue problemático el problema de la cancelación de la reserva por causa de fuerza mayor. Porque claro, la cancelación de la reserva por causa de fuerza mayor implica el derecho de reembolso. Así se establece, por ejemplo, en el tema de los viajes combinados, el derecho de reembolso al huésped íntegramente. Es un aspecto problemático porque eso significa que el riesgo de que se produzca un acontecimiento o una causa de fuerza mayor recae sobre el anfitrión. Si se produce una causa de fuerza mayor, el huésped tiene derecho al reembolso total de el precio de la reserva, el precio del contrato, o a la parte proporcional no disfrutada una vez afectado por la causa de fuerza mayor. Esta situación un tanto desequilibrada que se pudiera producir parecía razonable cuando se produjera una causa de fuerza mayor en la que nosotros estamos pensando, en los supuestos de fuerza mayor del 1105 del Código Civil. Supuestos o hechos no previstos o que previstos son inevitables. El problema es que una previsión similar en el ámbito de los viajes combinados ha llevado a una jurisprudencia que ha incluido dentro de las causas de fuerza mayor y, por tanto, haciendo recaer el riesgo del contrato sobre, en este caso, los anfitriones, cuando se producía algún impedimento derivado de circunstancias personales o familiares de huésped. Frecuentemente, enfermedades, operaciones, siempre y cuando fueran imprevisibles. Hay una prolija jurisprudencia que incluye, dentro de los supuestos de fuerza mayor, todas esas circunstancias. Esto dio lugar a una discusión bastante importante en este sentido y llegamos a que parecía razonable una situación equilibrada, de tal manera que los supuestos tradicionalmente de causa de fuerza mayor sí deberían incluirse aquí, pero deberían excluirse, y así lo hicimos. No tendrán la consideración de fuerza mayor los impedimentos derivados de circunstancias personales o familiares del huésped. Pensábamos que era excesivo que el anfitrión tuviera que soportar un riesgo, en este caso, de perder el precio de la reserva, del contrato, por circunstancias que eran personales y familiares del huésped y no objetivas de causa de fuerza mayor. Bueno, Aquí... puede ser una cuestión, bueno, suponía... Sí. ¿Por? Hay... Lo metes en la línea segunda, ¿no? No tiene la consideración de fuerza mayor porque es un evento derivado de circunstancias personales o familiares del huésped. Pero es una fuerza mayor, tiene imprevisible a la hora de contratar el contrato porque evidentemente una enfermedad surge. Sí, sí, es que soy como soy, ¿tú me entiendes? Lo que decía que puede haber una cierta contradicción entre la interpretación subjetiva de ambos párrafos por las personas no puristas, digamos, porque es también
que considero en cada momento como fuerza mayor que me afecta de tal manera como circunstancia de todo punto impeditiva para poder verificar la reserva que he hecho o el contrato que he firmado al que me he comprometido, ¿no? Sí, solamente decir una cosa. La jurisprudencia exigía para que pudiera ser un impedimento personal causa de fuerza mayor que fuera absolutamente imprevisible en las circunstancias. Si no era imprevisible, ya que no se entraba si era fuerza mayor. Y nosotros lo que decimos es exactamente, partiendo de que sea imprevisible y que por tanto pudiera teóricamente incluirse en un supuesto de fuerza mayor, debe quedar excluido en este ámbito. Eso es lo que decimos. Es decir, si hay una circunstancia personal, por supuesto que tiene que ser imprevisible. Es que si es previsible no es causa de fuerza mayor. Estamos hablando de las causas de fuerza mayor que han sido así interpretadas por la jurisprudencia en aplicación de la norma del texto refundido que establecía una previsión similar. Nos parecía excesivo que el riesgo deba recaer también en estos casos en cabeza del anfitrión. Que sí que puede ser discutible, correcto. Conflictiva. Tengo que decir que hay un compañero que quiere hablar. ¿Hola? ¿Hola? Ha levantado la mano, pero A ver si no te escucha. no puede. ¿Te lo puede venir por el chat? Hola, ahora. Hola. Miguel Ángel Lima. Miguel Ángel Lima. ¿Hola? Igual se refiere a levantar mano porque hay dos preguntas pendientes de contestar. No, las preguntas pendientes ya están contestadas. Ah, tienen que escribir por el chat, vale, ok. Bueno, pues no se puede hablar, tenéis que escribir por el chat y bueno, y se contestará sobre la marcha. Yo, en cuanto entre una pregunta, yo la planteo. Así que disculpa las molestias, pero ese es el procedimiento a seguir, ¿de acuerdo? Nada, termino en un minuto. Simplemente, paso ya muy rápido, hacer una advertencia respecto al último apartado de esta cláusula, el que se refiere a, dice, queda excluido el derecho de cancelación del anfitrión salvo causa de fuerza mayor. Esta previsión la incluimos porque en la ley, en el decreto andaluz, hay una previsión de que a falta de pacto entre las partes, se reconoce al anfitrión también un derecho de cancelación, lo cual puede ser absolutamente imprevisible. Es decir, una cosa imprevisible sorpresiva, más que imprevisible, sorpresiva para el propio huésped. Y es peligroso porque si no se ha pactado nada, se reconoce un derecho de cancelación. Creo recordar que si se hacía dentro de los 10 últimos días anteriores al inicio del periodo de alojamiento, era devolviendo el importe con un 30% de penalización. Bueno, eso es jugar con dos barajas. Si depende de la situación del mercado, me interesa más un nuevo contrato y es algo absolutamente sorpresivo. Pensábamos que para eliminar esa posibilidad es por la que introdujimos algo que probablemente de la propia interpretación lógica de las obligaciones de las partes del contrato tácitamente ya se derivaba. Pero para hacerlo, yo quisiera terminar ya para que la profesora Moreno Torres pueda avanzar porque ha sido una barbaridad de tiempo. Si no, nos vamos a comer toda la jornada. Lo siento. No pasa nada. Bueno, pues yo voy a continuar y yo voy a hacer un comentario bastante breve de las cláusulas 11ª y 12ª, porque la 13ª, que es tratamiento de datos personales, la va a tratar mi compañero José Antonio Parrilla. Y a mí me parece que esa cláusula de protección de datos, pues quizá ofrezca más interés, es una presunción mía, por el menor conocimiento quizá de la normativa de protección de datos. Bueno, la cláusula 11ª, ¿de qué trata? Porque podría resultar singular o podría uno preguntarse que por qué hemos incluido una cláusula sobre la responsabilidad del anfitrión por la pérdida o deterioro de los objetos del huésped. Bueno, nuestro huésped es un turista, es un viajero, viaja con equipaje más o menos, pero viaja con equipaje, es decir, es una necesidad para él llevar objetos personales consigo. Esos objetos personales van a entrar junto con él en la vivienda. Y claro, es un problema clásico, aunque no se presenta con muchísima frecuencia, pero no es tampoco tan extraordinario como podría pensarse, que durante la estancia del huésped en la vivienda se produzca la pérdida, la sustracción, la desaparición o incluso el deterioro, aunque esto es mucho menos frecuente, de objetos que el viajero llevaba consigo. En relación a estos objetos, nosotros en la cláusula hemos establecido una distinción. Y voy a empezar por el número segundo porque es el supuesto más claro, el más fácil. Aquel supuesto en que el viajero
acuerda con el anfitrión que éste va, por ejemplo, a custodiar su equipaje. Supuesto típico de que desde el momento en que tiene que restituir la vivienda y ponerla a disposición nuevamente del anfitrión porque ha terminado su periodo de disfrute, pues todavía va a permanecer a lo mejor en la ciudad un tiempo, unas horas, hasta que sale su vuelo, hasta que esté, o a la llegada también puede ocurrir. Bien, en estos casos algunos anfitriones ofrecen un servicio de custodia. Un servicio de custodia de estos equipajes, de estos objetos del huésped, que supone la asunción expresa y directa por parte del anfitrión, y hay que saber que es así, de unas obligaciones de custodia que son las obligaciones propias de un depositario. Y por lo tanto, en estos casos, y respecto de estos objetos que han sido objetos de esa custodia directa, que hay un contrato de depósito, un contrato de depósito, pues existe la responsabilidad que le corresponde al anfitrión y la responsabilidad que le corresponde como depositario. Y por lo tanto, es una responsabilidad que solamente va a quedar excluida, según las reglas generales, en el supuesto de fuerza mayor. Es decir, que sí que responde de la sustracción, por ejemplo, de ese equipaje o de esos objetos cuya custodia él hubiera asumido directamente. Sin embargo, este caso, como digo, es bastante claro. Ahora, ¿qué ocurre respecto de la otra situación? Una situación en la que esos objetos del huésped están en la vivienda y se produce quizá la desaparición de algunos de ellos. Bueno, aquí lo primero que uno piensa en relación a este problema es que parece evidente, o uno lo primero que piensa es que el anfitrión no tiene responsabilidad alguna por la pérdida de esos objetos. Pero la dificultad estriba en que nuestro Código Civil contiene dos artículos que están todavía vigentes, que son los artículos 1783 y 1784, que son los únicos preceptos del derecho codificado que son aplicables al contrato de hospedaje, en los cuales se establece justamente una responsabilidad nada menos que objetiva de los que estos artículos llaman todavía fondistas y mesoneros. La terminología es muy antigua, los fondistas y mesoneros, los cuales responden objetivamente de una responsabilidad objetiva que solamente va a estar excluida en el caso de fuerza mayor. Respecto de los objetos introducidos por los viajeros, dice el artículo, en las fondas y mesones. Entonces se nos plantea la dificultad que si nosotros no introducimos una cláusula contractual dirigida, como hemos hecho, a excluir esta responsabilidad objetiva del Código, si se diera la hipótesis y no hubiera previsión contractual, los tribunales acudirían al artículo 1783 y 1784. O no, pero es mejor no correr el riesgo. Entonces, el objetivo de esta cláusula del número primero no es otro que excluir la responsabilidad objetiva por entender que esa responsabilidad objetiva, porque son preceptos vigentes, es razonable incluso hoy en el caso de los hosteleros profesionales. Si en vez de tratarse de un alojamiento en vivienda turística, la pérdida o sustracción de los objetos de los huéspedes se produce en un hotel, es claro que el hotel, en tanto que profesional, y porque además tiene una posibilidad real de custodia de los objetos de los huéspedes, sería responsable en los términos establecidos por el artículo. Pero nos ha parecido que esta responsabilidad no se justificaría y que no se dan las circunstancias o los requisitos necesarios para aplicársela a un anfitrión de vivienda turística. Porque el anfitrión de vivienda, el anfitrión no tiene en este caso una posibilidad real de custodia como si la tiene el hostelero. Y porque además, a diferencia de lo que ocurre en el hotel, en donde es un lugar abierto al público, en donde hay una entrada y salida continua de huéspedes, de otras personas, esto no ocurre en el caso de la vivienda turística. En el caso de la vivienda turística, otra cosa es que fuera una habitación, y por eso para el caso de la habitación hemos establecido una solución distinta. En el caso de la vivienda turística, mientras que dura el alojamiento, hay una posesión exclusiva por parte del huésped y por lo tanto no hay una posibilidad real de custodia y sería excesivo, en nuestra opinión, aplicarle esa responsabilidad objetiva que establece el derecho codificado. Lo cual no quiere decir que en ningún caso vaya a ser responsable, pero solamente sería responsable en aplicación de las reglas generales si se demostrase, cosa difícil, pero en fin, posible, la culpa o la negligencia del anfitrión. Eso es lo que hemos establecido en la cláusula 11ª
sobre la responsabilidad del anfitrión por la pérdida o deterioro del objeto de los huéspedes. De tal manera que también el propio anfitrión sepa, el propio huésped sepa que no le puede exigir una responsabilidad al anfitrión si los objetos que ha introducido en la vivienda pues desaparecen o se deterioran. Y la cláusula 12ª pues, es una cláusula que se refiere a la resolución de los conflictos que derivan del contrato. Yo me permito recordar nuevamente que estamos hablando del contrato de hospedaje, que paralelamente o que distinta es la responsabilidad o los posibles conflictos que puedan surgir entre el huésped y la plataforma, o en su caso entre el anfitrión y la plataforma, que de eso no estamos tratando. Y que por eso se dice sin perjuicio de las quejas y reclamaciones que en su caso se puedan formular ante la plataforma, el huésped tiene a su disposición en la propia vivienda una hoja de quejas y reclamaciones. Esto es cumplimiento de una obligación establecida en el decreto andaluz que regula las viviendas turísticas, que dice que en todas las viviendas turísticas tiene que haber a disposición de los huéspedes hojas de quejas y reclamaciones. Es una situación, en mi opinión, singular, y la verdad es que no he escrito que nadie se haya ocupado mucho de indagar o de reflexionar sobre este asunto. ¿Por qué es singular? Porque esta obligación, que parece razonable desde el punto de vista del huésped, es una obligación muy singular para un anfitrión que no es un profesional. No es un profesional y, sin embargo, tiene que tener allí a disposición esas hojas de quejas y reclamaciones. Y no solamente hemos hecho referencia a la hoja de quejas y reclamaciones, sino que hemos hecho referencia al procedimiento mediante el cual se regula, o al lugar en donde está regulado el procedimiento para la tramitación de esa hoja de quejas y reclamaciones, porque también es una exigencia de la normativa autonómica. Es decir, lo hemos hecho porque a nosotros no nos gustaba mucho la idea de introducir referencia a textos legales, porque esto siempre es muy oscuro para el usuario. Pero es que en este caso es preceptivo hacerlo. No solamente hay que poner la hoja de quejas y reclamaciones, sino que hay que decirle al usuario dónde está regulada la tramitación de esas reclamaciones. Y por último, por lo que se refiere a la resolución judicial de los conflictos, que esto está contemplado en el párrafo segundo, pues también nos ha parecido que un asunto espinoso y que no tiene muy buena solución es la de determinar el asunto de la competencia territorial, porque aquí todas las soluciones que se nos ocurran son inconvenientes para alguien. Al final hemos optado por la solución que consiste en atribuir competencia o entender que hay una sumisión a los juzgados y tribunales del lugar en donde esté ubicada la vivienda turística. Es muy inconveniente, sin embargo, para el propio viajero, porque por definición no es el lugar de su domicilio. Y también en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los casos en que sea un contrato entre empresario y consumidor, hemos establecido que el empresario puede ser demandado por el huésped en el domicilio del propio huésped, pero esto solamente para respetar las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el caso de que se trate de una relación de consumo. Termino aquí. Sí, bueno, pues José Antonio Castillo, por favor, nos va a mencionar el tema de la protección de datos, un poco ya someramente porque se nos ha acabado el tiempo, así que, bueno, haz lo que puedas. Bueno, no voy a ocupar mucho tiempo. En realidad, también por una razón básica, es que la cláusula de protección de datos en este contrato se podría decir que es una especie de invitada incómoda que tiene que estar en casi cualquier tipo de contrato al final, un poco más o menos cuando estamos tratándola, y aclarar además que es una cláusula común a las distintas versiones de este modelo de contrato, que tienen otras particularidades que en esta sesión hemos ido viendo una sola versión como eje. Esta cláusula es común a todas, precisamente por la materia que trata. Cuestiones básicas introductorias respecto de la cláusula. Algunas que ya sabemos por la cantidad de consentimientos que hemos tenido que firmar después de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos, y es que cualquier forma de contratación digital acaba conllevando necesariamente el tratamiento de datos personales.
¿Por qué, a qué se debe esta expansión de la normativa de datos personales? A que prácticamente todo es tratamiento de datos personales. Recogida, registro, organización, estructuración, conservación. Esto se parece un poco, salvando las distancias, a los tipos penales relativos a drogas, en los que una vez que se tocan los datos personales ya se está cumpliendo con la norma. Razón por la cual, como consecuencia necesaria, se exige, bien de jure o bien de facto, que los contratos o las partes que llevan a cabo contratación digital acaben adoptando estrategias de trabajo en relación con el tratamiento de datos, que es precisamente lo que se propone esta cláusula. En la cláusula se fijan 5 objetivos básicos. En primer lugar, llamar la atención acerca de la obligatoriedad de cumplir con la normativa de protección de datos. En segundo lugar, recordar un principio novedoso para cuando fue el reglamento, como es el de la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. Tercero, aclarar quiénes, cómo y por qué son responsables de ese tratamiento de datos. Fijar las bases de legitimación para el tratamiento de datos, es decir, qué razones legales habilitan a cada responsable para poder tratar los datos personales en cada caso. Y finalmente, dejar una dirección a la que el huésped, como interesado, podrá dirigirse en caso de reclamación de derechos. Esos son los 5 objetivos básicos que se proponía esta cláusula. Vamos a meternos directamente en la cláusula, la iré comentando quizá los aspectos más llamativos, los que fueron más discutidos. El primer apartado de la cláusula menciona que el tratamiento de los datos se acordará o se adecuará a lo dispuesto en la normativa de datos personales. Aquí, siguiendo la filosofía de procurar la mayor simplicidad o agilidad posible del contrato, no se ha hecho referencia al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Española de Protección de Datos para evitar que el texto fuera excesivamente cargante en cuanto a mención de normas. Se ha preferido, en cuanto a terminología, optar por una alusión más genérica a normativa de datos personales, de tal manera que no hubiera que ser excesivamente prolijo. Sí que se añadió en el segundo párrafo de este mismo punto que el responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que cumple con los principios relativos al tratamiento de datos personales. Esto es, la responsabilidad proactiva del artículo 5.2 del Reglamento General de Datos Personales. Este principio de la responsabilidad proactiva se aplica a todos los demás principios del tratamiento de datos, en la medida en que quien trata los datos no solamente debe cumplir con los principios del artículo 5.1, sino que tiene que ser responsable de poder demostrar en algún momento futuro que efectivamente los cumplió. Como no es algo habitual, la regla de quien alega prueba aquí no se aplica en toda su extensión, hemos preferido incluirlo para llamar la atención acerca de ese respecto. El segundo párrafo de esta cláusula de protección de datos ha sido quizá el más discutido, creo yo, por la constante presencia, yo creo que más incómoda todavía que los datos personales, de las plataformas. Dice este párrafo, tal como finalmente ha quedado en la última de las versiones: si la contratación entre huésped y anfitrión tiene lugar a través de una plataforma, anfitrión y plataforma serán responsables del tratamiento de datos del huésped en los términos consignados en el acuerdo de corresponsabilidad. Aquí tengo que pararme un poco, lo demás será un poco más ágil, pero aquí sí que tengo que pararme un poco por todas las discusiones que hemos tenido en el seno del proyecto, de las que hemos disfrutado bastante, y que reflejan, creo, una discusión abierta. Y es la de si la de anfitrión y plataforma deben considerarse corresponsables del tratamiento de los datos personales que tengan lugar con ocasión de este contrato, o bien únicamente el anfitrión debe ser el responsable del tratamiento de los datos. En ese sentido, el serán responsables podría considerarse también, o podría modificarse por podrán ser responsables, que fue una de las opciones de consenso que se estuvo manejando, para quienes no estuvieran conformes con esa situación de corresponsabilidad. La situación de corresponsabilidad es quizá de las más discutidas por la implicación de las plataformas y tiene a su vez una repercusión contractual. Es decir, estos contratos están en principio pensados para la relación anfitrión-huésped, que es un contrato de carácter horizontal en el que se celebra un contrato de hospedaje o de alojamiento turístico.
pero no se puede eludir la realidad de que la mayor parte de estos contratos se canalizan a través de las plataformas. ¿Qué implicación tienen las plataformas? ¿Qué implicación tienen las plataformas en esa dinámica contractual? Si se considera que hay un entramado contractual lo suficientemente engarzado como para que las plataformas estén indisociablemente unidas del contrato, debería optarse, en coherencia con ese planteamiento, por una corresponsabilidad. Si esa opción no se acoge, no se está de acuerdo, o por el tipo de contrato que se trate, se debe descartar, debería optarse por lo contrario. Por eso digo que ha sido una de las cuestiones más discutidas. A lo largo de los distintos comentarios que se han ido haciendo de las cláusulas precedentes, si nos fijamos, por ejemplo, en la cláusula 6.2, a la realidad que se refiere, también habría que tener en cuenta que esto es una situación de corresponsabilidad o de entramado contractual, a mi juicio. Pero ya digo que esto fue una cuestión bastante discutida y por eso me paro más en esta parte. Lo demás es bastante más ágil. En el punto segundo se dice: el tratamiento de datos personales por parte del anfitrión perseguirá los siguientes fines. Hago una aclaración previa. Por parte del anfitrión, porque el huésped no trata datos personales. En el caso de que se entendiese, personalmente yo no lo tengo muy claro, pero si con todo, si se entendiese que el huésped trata datos personales, es jurídicamente tan residual que lo que realmente merece atención es el tratamiento de datos que realiza el anfitrión. De acuerdo con eso, dentro de las bases de legitimación, es decir, de las habilitaciones legales que da el reglamento para poder tratar datos personales, se optó por elegir únicamente dos. El cumplimiento del contrato, es decir, se van a tratar los datos personales que sean necesarios para poder dar cumplimiento al contrato. Aquí podemos tirar de una regla general, 1258 del Código Civil, o bien para cumplir con las obligaciones legales derivadas del contrato. Únicamente esos dos. Se ha descartado, tanto aquí como en el siguiente punto, el interés legítimo. El interés legítimo últimamente está de moda en tratamiento de datos personales, pero es una cláusula excesivamente abierta y ambigua que no da la suficiente seguridad jurídica. Otra cláusula que tampoco da la suficiente seguridad jurídica, pero que es la cláusula estrella y que no se debe olvidar, es la del consentimiento. Es decir, el anfitrión tiene en su mano, si así lo considera, por las razones que sean, que desea tratar más datos personales, por lo que estime, podrá recabar el consentimiento del huésped, que deberá estar convenientemente informado y deberá emitir un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco y otorgarlo por escrito. Una aclaración a ese respecto: ese consentimiento nunca debe estar condicionado a la prestación del servicio, porque de lo contrario no se consideraría libre a efectos del reglamento. Y tanto en un caso como en otro, los datos no podrán ser utilizados para fines incompatibles con aquellos por los que fueron recabados. Que esto también prácticamente copia literal del Reglamento de Protección de Datos del principio de limitación de uso. Ya finalmente, el último de los objetivos se refería precisamente a que el huésped puede revocar el consentimiento y ejercer todos sus derechos. Aquí el argot es los derechos ARCO, que sabemos que ya hay arco y algunas flechas, pero los derechos ARCO los podrá ejercitar y para ello otorgar. Por eso tiene también utilidad esta última cláusula: el huésped debe dejar una dirección de correo o un buzón al que el anfitrión debe dejar un buzón al que el huésped pueda dirigirse. Ya con eso acabo. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a todos. En el público online hemos recibido agradecimientos para las jornadas tan interesantes sobre el contrato. Bueno, han quedado, por lo menos a mi modo de ver, algunas cosas que se podrían discutir más a fondo, pero bueno, el tiempo es el que es y en cualquier caso mandaremos el contrato. Si alguno de los compañeros tiene alguna precisión, alguna pregunta más que hacer al respecto, pues bueno, pues quedamos a vuestra disposición y gestionaremos las preguntas y bueno, intentaremos darle la respuesta que se merece a la pregunta. Y sin más, pues clausuramos la jornada. Muchas gracias a todos y buenas tardes.